Boa tarde a todas e todos os presentes. Temos hoxe a oportunidade de asistir a unha nova presentación por parte dunha desas persoas dotadas de talento e recoñecidas polo mundo inteiro polo seu traballo inicial durante a vida profesional e mesmo despois de tantos anos como casi que 20 anos de gañar o Premio Nobel. Quixera en primeiro lugar, porque o meu discurso corresponderíalle facelo o presidente do consorcio, o alcalde en funcións da cidade de Santiago, don José Sánchez Bugallo, pero unha causa de forza maior de ultimísima hora lle impide estar hoxe aquí, e por iso de repente pasamos de 5 a 4 membros da mesa. Eu quería, como reitor da Universidade de Santiago, pois darlle a benvida a doutor Richard Roberts, darlle a benvida a súa dona e tamén agradecer as persoas e as institucións que fan posible este acto en colaboración, en cooperación, a Universidade en cooperación con eles, e a institución que é o Consorcio da cidade de Santiago, que fai posible que todos os anos teñamos esta oportunidade de recibir a esta xente que marca parte da historia da ciencia e que iluminan os camiños a moitos que teñen pendente de decidir o seu futuro ou mesmo de reconducir o seu presente. A persoa que hoxe temos aquí pois é un extraordinario químico. Fará a súa presentación, como sempre, o profesor Jorge Mira, do que representa o programa, e a laudatio, a referencia bibliográfica, a representación do que é o traballo, do que é a personalidade, do que é o contexto de Richard Roberts, o fará o profesor Ángel Carracedo, porque si é un químico de orixe, de formación inicial, é un home que recibiu o premio de Medicina precisamente por un traballo especial feito nun ámbito que siga a ser, hoxe en día, casi que 20 anos despois do Premio Nobel, cuestión de estudo, cuestión de análisis, porque se el descubriu algo que era descoñecido, pois agora teñen a misión outros de darlle explicación e sentido precisamente a ese descubrimento. Eu non quixera gastar máis das necesarias palabras. En primeiro lugar, pois, como decía, esta oportunidade que a cidade de Santiago, que a Universidade de Santiago, non só de compartir unha conferencia, sino non de que sinta o invitado que pasa por esta sala, mesmo que visita esta cidade, senón de traballar, como fixo hoxe pola mañán, con os profesores e investigadores da Universidade interesados nos temas que temos todos diante de nós e que se refiren a cousas tan simples e tan complexas como a vida mesma. E, polo tanto, eu vou proceder a agradecer o esforzo da presentación, mesmo o esforzo de buscar algo que a todos os que aquí estamos sirva de referente e ao mesmo tempo sirva de coñecemento, sirva para informar e sirva para formar. E esa é unha tarefa que non sempre é doada de facer ante un público mesmo interesado, algúns mesmo coñecedores, pero moi heteroxéneo no que refire a currículums, pedigrís e calquera nombre estrano no que queramos reflectir a nosa preparación previa.
E deixo-vos xa que a intervención do profesor Jorge Mira, que é o director do programa Conciencia. Grazas, reitor. Benvidos a este arranque da sexta edición do programa Conciencia. Que nos diría, cando empezou hai xa 6 anos, que tería este nivel de consolidación e, sobre todo, este nivel de asistencia, porque debo confesar que teníamos un pouco de medo que ante a etapa de exames, pois, bueno, non houvese tanta xente neste local, o cal me parece fermosísimo. A min cómpreme, dende logo, dar as grazas a axuda que se presta á Universidade de Santiago polo Consorcio de Santiago, que apostou dende o primeiro momento por esta idea, unha idea que ademais viuse claramente, tiña moitas variantes e moitos beneficios en múltiples e variadas formas, moitas moi evidentes, outras menos evidentes. Tamén agradecer o apoio de Nova Caixa Galicia pola cesión deste local, que é casi un local clásico para este tipo de actos, e como non ao tecido investigador da OSC, que sempre fai ese padriñazgo para buscar estas personalidades. Lembremos que o programa Conciencia sempre vai a buscar os seus convidados en alguén que teña algún tipo de filiación co noso corpo de investigadores. Neste caso, ademais, como un investigador moi prestixioso, como é o grupo de Ángel Carracedo, que é unha auténtica referencia non só a nivel galego, sino que ademais a nivel nacional e internacional. Hai tamén moita xente que coopera, quero acordarme pois a xente da Oficina de Congresos, as persoas que me axudan nas plataformas de Facebook e Twenty, e en xeral toda esa xente que sempre contribúe co seu pequeniño momento a prol deste programa. Grazas a todos eles, non quero mencionar nada concreto porque igual me esquezo de alguén. Bueno, simplemente digo que esta é unha gran oportunidade, eu sempre lle digo aos meus alumnos, a xente coa cal teño contacto, para ver persoas que son parte da historia da ciencia, non? É un auténtico privilexio que veñan a este recuncho do noroeste a alumearnos co seu saber, non só nesta conferencia, sino que eles, a marxe deste acto, que van sendo un pouco a guinda do pastel, desenvolven unha variada e intensa actividade nos seus días de estadía aquí. O pobre profesor Roberts quería ver a cidade, ten unha sena tan apertada que Ángela Masou comentábamos que lle iba a dar un desmaio, e bueno, pois aguantou estoicamente, sobre todo o contacto cos xornalistas, que ás veces é bastante denso, o cal lle quero agradecer porque é un home encantador, e realmente pois foi un placer tratar tanto con ele como coa súa muller Jean, que está aquí presente. Moitas grazas aos dous. E bueno, como ven sendo tamén a norma, o padriño da visita, que é o profesor Ángel Carracedo, do grupo de Medicina Xenómica, fará a laudatio do noso convidado. E bueno, pois, señor reitor. Sí, a continuación vai intervir o profesor Ángel Carracedo, pero antes da súa intervención, solamente resaltar un feito, unha casualidade. Vivimos nun mundo que agora din que as distancias e os tempos son curtos, pero sigue a existir a casualidade, neste caso unha casualidade gozosa. Como probablemente todos aquí presentes xa teñen coñecemento de que unha profesora da nosa universidade, a profesora María José Alonso, recibiu o nomeamento do premio Jaume I en Novas Tecnoloxías deste ano, e a casualidade é que unha das persoas que, sin coñecela, xudgou o currículum para conceder dito premio, pois é o noso conferenciante de hoxe, Richard Roberts. E as casualidades tamén se dan na vida, e en ocasións pois son gozosas, como neste caso. Profesor Ángel Carracedo. Pois moi boas tardes a todos. As minhas primeiras palabras teñen que ser de agradecimiento ao Consorcio da Universidade por ter lanzado este programa Conciencia, porque realmente parece unha iniciativa extraordinaria que de certeza que vai a ter unha continuidade para sempre. E resaltar o traballo impresionante que está facendo Jorge Mira, non somente neste programa, sino na divulgación da ciencia, e que é realmente o alma mater de todo o que aquí está detrás.
cando el me pediu que contribuíra para este programa para traer aquí unha persona laureada co Premio Nobel, eu pensei, cal é o Premio Nobel que máis impacto tivo na miña vida, no meu traballo, no traballo todo do meu grupo? E seguramente, para min, na medicina dos últimos anos, pois eu non tiña dúbida ninguna de que era Richard Roberts. A fortuna foi que ao contactalo inmediatamente decidiu vir. E non foi para nada difícil arranxar que dentro da súa senda pois fixera un oco para vir aquí con nós. Realmente, eu particularmente, pero creo que moitos de nós que estamos con ele estes días estamos disfrutando enormemente da súa compañía, de él, con ele, ca súa dona, que realmente son personas maravillosas. Eu cando fai un par de días dixen, bueno, teño que falar, falaba en casa e decía, teño que falar o que admiro profundamente, e teño que falar da súa vida. Estaba ali a miña filla e decía, pero está aquí el. Eu dixenlle, sí, e díxome, e por que non fala el? Afortunadamente nese momento Jorge Mira acababa de mandar a súa autobiografía e dixen eu, bueno, xa que teño que falar eu, que mellor que coller dúas cousas da súa autobiografía, que por certo vos aconsello ler e coller de internet, metedes o seu nome a autobiografía e xa está, pero quería resaltarvos algunhas cousas da súa vida e logo un pouquinho de por que o seu traballo tuvo tanto impacto no noso en as nosas en todo aquilo que estamos facendo na medicina. O profesor Richard Roberts naceu no ano 1943 en Derby, no Reino de Inglaterra, pero ele considérase un bazoniano porque cando tiña 4 anos moveuse para Bath. Seu pai era un mecánico, a súa nai traballaba na casa, pero sempre foron moi estimulantes para ele, os seus pais, porque sempre estaban de nenos facendo xogos de lóxica, puzzles, xogaban ao cruzapalabras, o seu escravo, e a verdade é que el estimulado tamén por un profesor que tiña de escola primaria, que lle estimulaba con este tipo de cousas, aprendeu unha cousa importante: as matemáticas son divertidas. Pero logo hubo unha cousa que lle marcou moito o que aconteceu na vida, que foi que cando unha vez regalaronlle un xogo de química, e seu pai motivoulle moito para seguir traballando neste xogo de química. De feito, montoulle unha instalación inteira con unha coberta de formica, con estantes, con todo, e presentoulle o farmacéutico do lugar, que lle deixaba produtos químicos que non se compraban nas tendas normales. El di con moita gracia que así aprendeu moi pronto a facer bombas, xogos artificiais e cousas desas, e que tuvo moita sorte de ter sobrevivido durante eses anos primeiros dos seus experimentos. Agora que veño de sufrir como pai a prova de selectividade, que non me parece unha boa cousa realmente. El tamén a edad, non lle acontece isto ao meu fillo, pero a edad desde os 6 anos encontrou que a escola secundaria era moi aburrida e fallou un examen de física, non pudo entrar na universidade, tuvo que esperar un ano inteiro. O seguinte fixo moi ben e así foi admitido á Universidade de Sheffield, donde foi todo xa a partir de aí pois unha carreira de éxitos, porque se graduou cas primeiras notas da súa carreira, e como me gustaba moito, chamoulle moito a atención un profesor de química orgánica que se chamaba David Ollis, porque era un dos poucos, e desto falamos moito estes días, que non lle facía memorizar cousas, sino que lle gustaban problemas. El non lle gustaba moito isto de memorizar, pero os puzzles encantábanlle. E por eso disfrutou e foi aceptado ali como estudiante de doutoramento e fixo ali a tese. Máis tarde regalaronlle un libro de biología molecular. Empezoulle a cambiar o chip, empezoulle a encantar aquilo. Ofreceronlle unha posición postdoctoral en Harvard,
donde xa podía facer ese link entre a química que sabía e a bioloxía molecular que lle encantaba. El conta na súa autobiografía, de forma tamén moi divertida, que os primeiros meses foron terribles, porque todos os que facemos xenética falamos con unha serga que non hai quen entenda. Todo é DNA, ADN, RNA, tRNA, ATPs, UTPs, son todo acrónimos, isto ben certo. E que aprendeu pronto a serga, de todos modos. Empezou a facer traballo de secuencia en tRNA. Entre as técnicas que había de secuencia utilizábase unha pero el pensou que a técnica que era mellor con moita diferencia era que tiña desenvolvido Fred Sanger, que é unha persona que le admira profundamente, que levou ademais 2 premios Nobel. Isto revolucionoulle todo o concepto, empezou a facer moitísimo traballo de secuencia, entrou no laboratorio de Watson en Cold Spring Harbor. El di que logo dunha entrevista de 10 minutos onde o único que falou foi Watson. Logo había estado nun seminario como este durante do que unha persona de Harvard tiña contado a existencia das endonucleasas. Ele entendeu que aquilo era a ferramenta que necesitaba para poder realizar mellor o seu traballo. E nos seguintes interesaronlle moitos enzimas de restricción, e nos seguintes anos as 3/4 partes dos enzimas de restricción que se descubríronse no seu laboratorio. Pero pronto olvidaron os primeiros traballos de secuencia que tiñan para centrarse na secuencia dun adenovirus. Isto foi realmente o máis importante, porque foi cando, con unha serie de traballando con secuencia, con enzimas de restricción, que axuda coa colaboración do microscopio electrónico, foi cando descubriu que os genes dos organismos superiores non eran continuos, que tiñan cousas que se perdían, que tiñan exóns e que tiñan intróns. Isto revolucionou completamente a bioloxía, e isto vou falar dentro dun momentiño, porque xa para ir rematando esta parte finalmente no ano 92 moveuse para New England Biolabs, unha pequena empresa privada que precisamente moitos de nós compramos enzimas de restricción todo o tempo, donde ali é o director de investigación, donde ten o seu grupo e donde pode desenvolver a súa vida de investigación dunha maneira independente e feliz, e contribuindo ca súa ciencia moitísimo. Para ele neste momento, como é realmente o lóxico, e desto tuvemos a sorte de telo pola mañán falando desto, o que está realmente interesado é en tratar de unir o que é estructura e función. Estamos facendo moito traballo de secuencia de moitos organismos, de moitos humanos, temos moitísimas secuencias. O problema é para que sirven, moitos xenes non sabemos nin para que sirven. Temos que entender o funcionamento de todas estas cousas. Ele gusta de para elo, e de lo vai falar dentro dun momento, os organismos máis simples, como poden ser as bacterias, porque os organismos superiores somos xa máis complicados. E xa para acabar, por que isto é importante? Todo o mundo sabe por que o seu descubrimento foi importante. Todo o mundo sabe que a nosa información xenética está nos genes. Nos genes son secuencias de nucleótidos que codifican os aminoácidos, que sabedes todos que son transcriptos, o ADN, que é a molécula original, é transcrita a outra molécula que é o mRNA, o ARN mensaxeiro. Eso codifica os aminoácidos e logo as proteínas. Antes do descubrimento que fixo el, xunto con Philip Sharp, que o fixeron de forma independente, pensábase, porque así sucedía nos organismos procariotas, que todo aquilo era lineal, que a información, os genes non eran interrompidos. Os eucariotas chamaban a atención porque decían que raros son, ou por que será que o ADN é máis longo e máis grande que o ARN. El descubriu que o que sucedía era que había partes do ADN, que son os intróns, que por un proceso que se chama splicing perdíanse e non se transcribían. E había un complicado proceso de corte de empalme das partes codificantes, que son os exóns, que son os que transmitían a información. Incluso pouco a pouco se puido ver
que os seres teñen de poucos a moitos exóns e de poucos a moitos intróns, sempre están así interrompidos. Os intróns poden ter de unhas poucas pares de bases a moitas pares de bases, e o máis importante é que teñen secuencias ao principio e ao final que son moi críticas para todo este proceso de empalme e de corte de empalme dos intrones. Por que para nós é importante? Pois é tan importante como que os intróns ainda non sabemos algunhas cousas para que sirven. Por exemplo, sabemos que teñen funcións reguladoras. Estes días facía moita gracia porque moita xente lle preguntaba polo significado dos intróns, que moitas veces a xente fala deles como junk DNA, como DNA liso, porque non se sabía, pensábase que non servía para nada. El sempre decía, isto estou seguro que sirve para moito. E preguntábanlle, por qué? É dicir, non sei ben, pero o que estou seguro é que non quero pasar a historia como ser aquel que descubriu que a mitad do ADN non vale para nada. Pero realmente se sabe moito cada vez máis das súas funcións. Para unha parte do meu grupo, que é a parte forense, foi unha revolución, e para a parte de xenética de poboacións, porque os intróns acumulan moitas secuencias repetitivas e moitísima variabilidade. Non se saberá para que valen moi ben, pero que sirven para nós, isto é seguro, para facer mellor o noso traballo. E os exóns e o mecanismo de splicing, este mecanismo de corte en empalme, tamén é esencial, porque mutacións ali son a clave de moitas das nosas enfermedades. Moitísimas enfermedades teñen mutacións ou teñen alteracións nos lugares de splicing, desde cancro hereditario a moitísimas enfermedades xenéticas. De feito, cando encortamos por fin vemos que entendemos algo. Por iso é tamén moi importante para moitas terapias xénicas, de modo que isto, como vedes, é unha revolución total da medicina, porque é un entendimento das bases íntimas do noso xenoma, un entendimento de como funciona, realmente é admirable. Quero dicirvos que, ademais de que xa o coñecía por o seu traballo, descubrín aquí unha persona admirable, xunto ca súa dona, que son maravillosos, encantadores, con unha diversidade de intereses por miles de cousas. Por exemplo, as cousas que máis me chamaron a atención, que él lidera un banco de DNA de xenomas do mar. Mirade que curioso. É o que se chama a Ocean Genome Initiative Legacy. Eu permitín contribuir con isto de que me gusta tanto mar, porque ele ten a idea de temos que preservar especies que se están desaparecendo continuamente, que é mellor que ter o DNA de todas estas especies para telas para sempre con nós. E como estas outras moitas iniciativas, porque non para de idear, non para de traballar e non para de pensar. E ten unha calidad humana que para min realmente é extraordinaria. Eu teño que darlle as gracias por vir e por estar con nós. Thank you for coming. Nada máis, non quero roubarlle máis tempo porque realmente o que merece a pena escoitalo. Siempre da mucha vergüenza escuchar a una persona que dice tantas cosas acerca de nosotros antes de que empecemos a hablar. Espero que diga cosas que sean interesantes, pero que al menos sean más sencillas de comprender que las que han mencionado previamente, como algunas de las cosas que se han mencionado acerca de mi biografía y mi investigación. Me considero un científico muy sencillo, muy simple, porque me gusta la simplicidad, me gusta la sencillez, me gusta comprender las cosas y analizarlas de una manera comprensible, y no me gusta trabajar en cosas que son tan complejas que me da la sensación de que ni siquiera puedo entenderlas o llegar a comprender mínimamente lo que significan o lo que implican. Y cuando pensamos en la vida, y cuando pensamos en las cosas que están habitando nuestro planeta, entre las más sencillas que podemos encontrar están las bacterias. Las bacterias son organismos de un interés extremo porque constituyen probablemente la mayor parte de la biomasa existente en el planeta, más que cualquier otra especie en la que podamos pensar. Es difícil comprender algo así porque evidentemente vemos plantas, árboles, personas, animales, elefantes que tienen un gran tamaño, ballenas
aguas en el océano, etc. Pero, sin embargo, estas no constituyen la mayor parte de la biomasa que está en este planeta. Es, por el contrario, las bacterias que nunca se llegan a ver a simple vista. Pero se puede oír hablar de ellas, como por ejemplo ocurre en la presa, cuando hemos hablado de la Escherichia coli en el caso de los pepinos de Alemania. Pero en cualquier caso, resultan fascinantes. Estos organismos en ocasiones pueden ser malos, pero sin embargo muchos más de los que creemos son buenos, porque sin ellos no podríamos estar vivos. Sin ellos, los organismos que viven en la Tierra no estarían vivos, no sobrevivirían, porque por ejemplo son una parte esencial de la cadena trófica y además de ello también son extremadamente interesantes. Así que espero que al final de mi presentación estén enamorados del mundo de las bacterias al igual que lo estoy yo. Bien. Una de las cuestiones interesantes de la vida en la Tierra es que se puede clasificar teniendo en cuenta lo que sería el árbol de la vida, por decirlo de alguna manera, en el que tenemos diferentes phylums. Hay 3 ramas fundamentales. No sabemos exactamente si existe una raíz común que podría ser común para todos estos elementos, pero sin embargo, en cualquier caso hay 3 ramas principales, eso sí que está claramente determinado. Tenemos las arqueobacterias o arqueas y tenemos también los organismos eucariotas. Los organismos eucariotas son todos aquellos organismos que se pueden ver a simple vista, es decir, todos somos organismos eucariotas, y después, naturalmente, los humanos estarían aquí. Y dentro de este árbol con tantas ramas, la distancia en lo que respecta al tiempo evolutivo entre, por ejemplo, una de las ramas de la vida y la otra podría llegar a ser representada directamente por la longitud, por la distancia que se observa entre cada uno de los elementos. Aquí tenemos a los seres humanos y aquí tenemos a las bacterias, es decir, hay un largo camino que recorrer para poder llegar hasta las bacterias, un camino involutivo o evolutivo en sentido opuesto. Sin embargo, si observamos aquí, esto es increíble, es decir, aquí estamos hablando de una planta y que no está demasiado distanciada, es decir, las especies vegetales no están demasiado distanciadas del ser humano, pero sin embargo, naturalmente las arqueobacterias y las bacterias están muy lejos de nosotros. Y también, por ejemplo, hay algunos eucariotas, como este filum que acabo de mencionar, que también están bastante alejados de los seres humanos, pero la mayor parte de los organismos que habitualmente pensamos y sobre los que pensamos o vemos en la Tierra son genéticamente muy relacionados y desde luego también en un tiempo evolutivo más o menos semejante al de los seres humanos. Así que me gustaría centrarme en las bacterias y en las arqueobacterias o arqueas. Y el motivo por el cual les quiero hablar de ellas es porque me apasionan particularmente por su sencillez, es decir, son organismos unicelulares, mientras que todos estos organismos eucariotas suelen ser mucho más complejos. Algunos son unicelulares también, pero no obstante tienen aparatos de alta complejidad en el interior de su estructura celular y esto hace mucho más complejo comprenderlos. Y por tanto, una de las cosas que espero es que antes de que me muera tengamos un entendimiento claro y preciso de cómo una de las bacterias más simples de las que existen sobre la Tierra funciona. Espero que llegue un día en el que me despierte y repentinamente habrá un programa informático que se comportará de la manera exactamente análoga a la manera en la que comportaría una bacteria, porque hemos comprendido perfectamente cómo funciona una bacteria y hemos sido capaces de programar un ordenador para simular perfectamente este hábito vital, esta rutina vital. Y espero que ese sea el modo en el que alcanzáramos un pleno entendimiento para un elefante, para un ser humano, incluso para una planta. Pienso que no existe posibilidad alguna de que lleguemos a hacer eso, al menos durante mi periodo de vida. En el caso de los seres humanos, probablemente ni siquiera en el momento en el que nuestros nietos o bisnietos nazcan, porque los seres humanos son extremadamente complejos. Las bacterias son complejas de por sí, pero por el contrario creo que pueden llegar a entenderse. Esta tercera rama, las arqueas, las arqueobacterias, fueron descritas por primera vez en 1977, el mismo año en el que hice el descubrimiento, gracias al cual gané eventualmente o recibí eventualmente el premio Nobel. Pero sin embargo, anteriormente se consideraba que estas dos eran la misma, nadie se daba cuenta de que fueran diferentes. No obstante, existe una gran cantidad de organismos, una cantidad ingente de organismos que ahora se denominan arqueas o arqueobacterias. La mayor parte de ellos viven en entornos extremos, a 100 grados de temperatura, viven, por ejemplo, en estas piscinas de agua termal, en los geysers, es decir,
en entornos absolutamente extremos para cualquier otra forma de vida. Pueden vivir en lugares donde, por ejemplo, ni siquiera nos acercaríamos porque nos podríamos morir directamente con respirar los humos que emanan de estos lugares. Pero no obstante, son organismos importantes. Algunos de ellos, por ejemplo, pueblan nuestra flora intestinal, pero la mayor parte de los organismos que viven en simbiosis con nosotros son bacterias, no arqueobacterias. Pero estos son los que me interesan particularmente y en los que voy a centrarme en los próximos minutos. Lo que voy a intentar es contarles una serie de anécdotas, contándoles a través de unas imágenes, intentando hacerles comprender cómo funcionan estos organismos y por qué me resultan tan interesantes. Y empezaré con algunos de los organismos más antiguos que existen sobre la Tierra. Estamos hablando de una antigüedad de 3.500 millones de años, probablemente, donde probablemente los únicos organismos que habitaban en este planeta eran organismos unicelulares. Y puede ser que algunos de estos organismos estuvieran en algún otro lugar del sistema solar, no lo sabemos, pero hablaré de ello justo al final de mi presentación. En cualquier caso, estos organismos tuvieron un efecto increíble sobre la evolución de la Tierra, porque estos fueron los organismos que hicieron que el oxígeno finalmente formase parte de la atmósfera. Estos eran organismos anaeróbicos, es decir, vivían en ausencia de oxígeno. Por tanto, tomaban los minerales que estaban en la superficie de la Tierra y que estaban también presentes en el mar y utilizaban dichos minerales como una fuente de nutrición y como una fuente de energía. Y en el proceso produjeron oxígeno que pasó a la atmósfera y eso finalmente tuvo unas consecuencias terribles para la mayor parte de estos organismos que eran anaeróbicos, a los cuales el oxígeno no favorecía en absoluto, así que a medida que iba aumentando el nivel de oxígeno resulta cada vez más difícil para estos organismos sobrevivir. Pero estos organismos concretamente, que se pueden encontrar todavía a día de hoy, son bastante interesantes por su capacidad de supervivencia. Tienen, digamos, este tipo de estructuras adicionales celulares que son ligeramente diferentes. Son células anaeróbicas, pero por el contrario, el resto es aeróbico, es decir, son capaces de utilizar oxígeno y utilizarlo como combustible para sus reacciones celulares. Pero lo cierto es que estos fueron los organismos que hicieron que nuestro planeta fuera habitable para la vida, que lo puebla hoy en día. Y algunos de estos organismos que todavía sobreviven a día de hoy todavía están en la Tierra. Por ejemplo, me imagino que habrán escuchado hablar de organismos extremadamente antiguos, de algunas colonias de organismos que llevan viviendo probablemente desde el momento en que estos organismos producían oxígeno, hace 3.500 millones de años, y recientemente los hemos encontrado, por ejemplo, en Chile, donde hemos encontrado un lago donde todavía este tipo de colonias de microorganismos que todavía, por tanto, son un indicativo de la evolución. Pero estas concretamente que se derivan de las cianobacterias, aparecen en el agua salada, en el agua e incluso en el agua dulce, es decir, tienen una distribución muy amplia. Y aquí tenemos otro conjunto de organismos que nuevamente también son muy interesantes visualmente y se encuentran en el suelo. Son muy bonitos y se aíslan, y si por ejemplo los utilizamos y los analizamos en una placa de cultivo de tipo Petri, tienen este color anaranjado extremadamente precioso que permite disfrutar su aspecto y su apariencia en un cultivo, pero una de las características que los definen es la degradación de algunos materiales, como por ejemplo la madera u otros materiales que caen de las plantas y de los árboles y que sirven como constituyente esencial de la tierra, como la conocemos. Pero tienen estas estructuras que podemos observar aquí, que parece que salen con frutas de la estructura generalista. Producen esporas que circulan por el entorno, que son arrastradas por el viento o arrastradas por cualquier otro tipo de fuerza, y esto permite, por tanto, la diseminación de ese tipo de organismo a través de la creación de pequeñas esporas que son transportadas por el viento. Aquí tenemos otros organismos que forman esporas como parte, digamos, de su estructura reproductiva. Pero aquí tenemos estas bacterias que son extremadamente frecuentes y comunes. Son espirobacterias que tienen esta estructura que es bastante bonita de observar bajo microscopio. Estas habitan en el agua, aparte son altamente abundantes, con lo cual se pueden encontrar en muchos entornos y cauces de agua, pero no los vemos a simple vista, como es obvio, porque son microscópicos. Aquí tenemos otro tipo de microorganismo, un aquaspirilo, que tiene unas características semejantes a las anteriores, pero dos características muy interesantes. También vive en el agua, pero sin embargo tiene estos dos pequeños flagelos
Por tanto, estos flagelos son los que les permiten a estos organismos trasladarse, con lo cual digamos que son sistemas motrices muy primitivos que permiten el desplazamiento de estos organismos. Pero lo más interesante en este caso es observar esta pequeña rayita que aparece en el centro de la estructura, que es hematita, es decir, se trata directamente de una concentración de hierro que es capaz de detectar el campo magnético de la Tierra, y por tanto estos microorganismos se organizan y se trasladan de norte a sur dependiendo del campo magnético que estén expuestos. Hay gran cantidad de bacterias que contienen hierro en su interior y que utilizan por tanto sus propiedades magnéticas para poder trasladarse, es decir, tienen estructuras muy interesantes por tanto y bien estudiadas y documentadas en la ciencia. Pero sigamos hablando de la vida en los océanos. Aquí tenemos estos organismos ya más complejos, muy conocidos. Es decir, probablemente me imagino que sabrán perfectamente que hay gran cantidad de volcanes bajo las aguas, en los océanos de todo el mundo, que siguen produciendo gran cantidad de magma y gases provenientes naturalmente del centro de la Tierra. Y en torno a estos volcanes, este tipo de formaciones rocosas, y posteriormente les mostraré una imagen para que puedan hacerse la idea, hay una enorme cantidad de vida que se acumula, aún a pesar del hecho de que los gases que se producen en estos pequeños volcanes acuáticos son extremadamente cálidos a una temperatura muy elevada, pero en cuestión de 20 a 30 centímetros existe un gran gradiente de temperatura, y algunos organismos son capaces de encontrar el gradiente adecuado de temperatura para vivir, y ese es el caso de estos organismos. El material blanco que aparece aquí es realmente casi una estructura rocosa. Está hecha de carbonato de calcio y forma una especie de vaina, y es una vaina que se utiliza como sistema de protección por parte de este anélido, por parte de este tipo de gusano. Y el gusano es capaz de vivir utilizando el material proveniente de estas formaciones volcánicas, azufre y metales que realmente son metales que ningún otro organismo podría aprovechar. Pero estos anélidos no los metabolizan, sino por el contrario lo que hacen es utilizar una simbiosis directa con las bacterias que viven directamente de estos tubos de carbonato cálcico. Estos gusanos son eucariotas, pero por el contrario tienen una especie de estructura intestinal o estomacal en donde viven en simbiosis con bacterias que producen los nutrientes que necesitan a través de la metabolización de los residuos volcánicos. Aquí tenemos la formación rocosa. Se puede imaginar que naturalmente se trata de la parte superior del volcán. La temperatura suele oscilar en torno a los 350 grados centígrados. En el momento en el que el material es expelido de la estructura volcánica, y naturalmente hay gran cantidad de magma y gran cantidad de humo producido. Y aquí tenemos una colonia de estos gusanos que están justo al lado, a suficiente distancia para que la temperatura sea la adecuada para ellos y para su desarrollo, y consiguen sobrevivir y desarrollarse y reproducirse sin ningún tipo de problema. Esta es la distribución de algunos de estos volcanes y sistemas subacuáticos. Aquí hay lugares donde hemos sido capaces de aislar algunos organismos y analizar aquellos que viven en la cercanía de estas formas volcánicas, naturalmente en el cinturón de fuego del Pacífico y evidentemente también en las zonas del Atlántico. Esto representa gran parte de la vida que pulula en la Tierra. Y puede ser que se pregunten cómo estos materiales biológicos se producen. Este es el modo en el que estos gusanos se reproducen. Aquí vemos el gusano. Las bacterias evidentemente están dentro y no las podemos ver. Los gusanos producen una serie de larvas y estas se dispersan gracias a las corrientes marítimas, es decir, son transportadas por las corrientes. Y afortunadamente algunas de ellas finalmente encontrarán algún otro punto volcánico que todavía no ha sido colonizado, y ahí comenzarán el proceso de colonización. Y ahí evidentemente sabemos que están en todos los lugares, en cualquier punto del océano donde tengamos algún tipo de producción volcánica, ahí aparecerán organismos como estos. Otro entorno extremo para la supervivencia, donde probablemente no esperemos encontrar gran cantidad de vida, es el entorno
a los geysers. Si, por ejemplo, vamos al parque de Yellowstone, o si, por ejemplo, tienen la posibilidad de ir a los Estados Unidos, les diría que fueran a Yellowstone, al Parque Nacional Yellowstone, como una de las prioridades de los lugares a visitar en Estados Unidos. Es increíble y un lugar absolutamente mágico. En Islandia también es posible encontrar algunos lugares increíbles, en Nueva Zelanda también es el caso, incluso en Chile, pero le recomiendo estos lugares particularmente, pero concretamente Yellowstone tiene una magia especial por sus características. Es muy hermoso. Fue el primer parque natural nombrado como tal en Estados Unidos, el primero que tuve oportunidad de visitar y me enamoré completamente de él. Es increíble y precioso. Y cuando se ven estos geysers, se pueden observar todos estos colores, esta gradación cromática en torno a ellos. Y estos colores, naturalmente, suelen ser causados por colonias de bacterias que han encontrado un entorno cómodo y adecuado para el desarrollo de su vida. Y puede ser que la temperatura del agua esté en torno a 120 grados o 150. Pero, sin embargo, cuando se va enfriando ligeramente, hay microorganismos que son capaces de adaptarse a ellos. Por ejemplo, concretamente, hay uno que se llama el Filmus aquaticus, que es un organismo a partir del cual se pudo aislar algunas enzimas para poder desarrollar algunas reacciones de las cuales yo soy responsable. Y aquí tenemos, por tanto, estas alteraciones cromáticas ocasionadas por estos microorganismos, por estas bacterias. A veces no son colonias, a veces son simplemente números abundantes de bacterias. Y depende de la exposición solar se pueden encontrar diferentes organismos, porque aquellos que viven en la zona más superficial naturalmente son capaces de absorber gran cantidad de radiaciones solares, pero luego hay otra que es progresivamente tamizada y por tanto hay organismos que viven más abajo y que utilizan una diferente parte del espectro de las radiaciones solares para obtener su energía. Estos son organismos que en su mayoría son arqueobacterias, las llamadas arquea, y que viven en entornos extremos, como ya he mencionado previamente, y algunos son extraordinarios. Y hay entornos muy diferentes de esta naturaleza, concretamente en el parque de Yellowstone. Aquí tenemos otro, en el cual podemos observar el resto de probablemente una fuente de agua de origen volcánico, donde tenemos azufre que va a estar a la superficie. Evidentemente, el azufre es amarillo, realmente es interesante también para la fabricación de pólvora, pero sin embargo, como tal, no es el entorno mejor para vivir. Y hay organismos que utilizan esta azufre como una fuente de energía y a través de la oxidación del azufre son capaces de obtener energía que necesitan para su desarrollo y crecimiento. Este señor aquí está intentando pescar parte del azufre de la zona superficial y lo que va a intentar, por tanto, es analizar los organismos presentes ahí. Ahí tenemos, por ejemplo, los sulfulobos, que son organismos que son perfectamente adaptables a este entorno de azufre. No solamente hay bacterias, pero concretamente hay virus y diferentes tipos de microorganismos que infectan, a su vez, a las arqueobacterias y organismos ciertamente extraños y difíciles de comprender para nosotros. Por ello, Yellowstone es tan interesante, por la diversidad biológica que existe. Aquí tenemos otro tipo de fuente azul sulfurosa, donde hay una mayor presencia de hierro. Por el contrario, aquí la temperatura es muy elevada, en torno a 80 o 90 grados, con lo cual la vida no es fácil en ellas, pero sin embargo hay gran cantidad de vida. En cualquier lugar que vayamos a la búsqueda de vida en la Tierra encontraremos vida, no hay duda. Y puede llegar a sorprender los lugares tan recónditos y extraños donde puede haber vida. Este edificio, por ejemplo, probablemente puede tener algo de granito. Lo cierto es que en el momento en el que se utiliza, mejor dicho, hormigón o cualquier otro tipo de material constructivo, y posteriormente tras haber puesto el hormigón armado, hay organismos que automáticamente comienzan a desarrollarse, llegan al hormigón, son organismos litotrópicos que son capaces de alimentarse, por decirlo de alguna manera, de este hormigón y con suficiente tiempo serán capaces de comerse el edificio, literalmente. Son organismos increíbles, crecen muy despacito, se desarrollan a una velocidad muy limitada, con lo cual no hacen que el edificio se derrumbe en 2 días, pero llegará un momento en que lo hagan, se lo garantizo. Ahora vayamos a hablar de otro tema, no relacionado con estos entornos tan extremos. Hay algunas bacterias que probablemente las que he mencionado previamente que son interesantes y que son absolutamente vitales para la formación de la vida en la Tierra, pero ahora me gustaría hablar de aquellas que no son tan amistosas, como aquellas que, por ejemplo, causan enfermedades y, evidentemente, como seres humanos, queremos conocer la naturaleza de las enfermedades y saber cuáles son los organismos asociados a ellos. Por ejemplo, pensamos en la famosa
llamamos a E. coli, es decir, que ha provocado esta crisis en todo el nivel europeo. Por tanto, hay que conocer cuáles son los organismos que causan problemas en los seres humanos. Un ser humano está compuesto por aproximadamente 10 elevado a 13 células. Así que si, por ejemplo, cogemos a uno de los que estará en el público y lo separamos celularmente, tendremos un total de unas 10 elevado a 13. Pero si, por el contrario, separamos las células de un ser humano de las células bacterianas, descubriríamos que hay 10 veces más células bacterianas viviendo dentro de nosotros de las células humanas, en correlación a las células humanas. Es decir, 10 elevado a 14 bacterias que conforman nuestra masa como seres humanos, más de las propias células que conforman nuestros tejidos. Evidentemente nosotros formamos parte de una única cepa, por decirlo de alguna manera, una única, pero por el contrario, cuando analizamos las bacterias en un ser humano, probablemente se superen las 400 diferentes tipos de cepas bacterianas. Y lo que está ocurriendo recientemente, especialmente en los últimos 2 o 3 años, es que la gente ha ido tomando muestras aleatorias de diferentes partes de los seres humanos, el tejido epidérmico, el tejido intestinal, estomacal, etc., analizando y secuenciando el ADN, intentando comprender la población bacteriana y secuenciando el material genético proveniente de ellas. Así que este número 400 probablemente esté lejos de la cantidad de cepas que puede llegar a haber, hasta 1000 o incluso 40.000 diferentes tipos de cepas diferentes de bacterias que podemos llegar a encontrar. De tal manera que la gente que está en el público probablemente comparten partes de las bacterias que son inherentes a los seres humanos, pero muchas de ellas van a ser diferentes dependiendo de nuestro entorno, nuestro origen genético y el tipo de estilo de vida que llevemos. Lo cierto es que hay gran diferencia en las bacterias que viven con cada uno de los seres humanos que pueblan esta Tierra. Y si analizamos el número de bases de nucleótidos, la base de ADN, llegaremos también a cifras interesantes. Las bases de ADN del genoma humano aproximadamente estarían en torno a 3 por 10 elevado a 9, es decir, unos 3.000 millones de bases de nucleótidos. Por lo contrario, los genes bacterianos, es decir, los genes que podemos encontrar o el ADN que podemos encontrar en estas bacterias, probablemente alcance una cantidad como 3 o 4 veces superior a la cantidad de ADN que existe en una célula humana. El número de genes en los seres humanos estaría en torno a los 25.000 o 30.000 aproximadamente, pero en el caso de las bacterias que viven con nosotros alcanzaríamos más de 1 millón de genes, es decir, una enorme cantidad de genes diferentes asociados con estas bacterias que viven con nosotros. Y si no tuviéramos estas bacterias en nuestro interior, estaríamos muertos. Se puede realizar un experimento. Podemos retirar todas las bacterias que viven en nuestro organismo. Habrán escuchado hablar de aquellas personas que tienen enfermedades inmunológicas de algún tipo u otro. Y si se eliminan todas las bacterias, se les tiene que mantener absolutamente aislados en cámaras de aislamiento, porque si no se mueren por su exposición al entorno. Es muy importante tenerlas. Simplemente me gustaría mencionar algunas de las bacterias que se pueden encontrar en un ser humano. Por ejemplo, en la piel tenemos los estafilococos. La mayor parte de estos organismos son estafilococos característicos de la epidermis, es decir, son estafilococos que viven en nuestra piel. Y si tuviese que tomar una imagen muy ampliada de la superficie de nuestra piel, observaríamos como pequeñas concavidades dentro de nuestra piel que tienen una gran cantidad de estafilococos que viven en ellas. Seguramente habrán escuchado hablar del Staphylococcus aureus, que es un tipo diferente de estafilococo. Este es un organismo que puede ocasionar enfermedades, el Staphylococcus aureus. Cualquier persona que alguna vez se haya hecho un pequeño corte y este corte se ha infectado y había gran cantidad de pus, etcétera, y no tenía una apariencia especialmente agradable, esto suele ser producido por el Staphylococcus aureus. Lo que ocurre es que por el hecho de que hemos sido un poco laxos en la utilización de antibióticos y un poco relajados en ello, la mayor parte de los estafilococos que están en la tierra, y especialmente aquellos que tienen gran interés por el ámbito hospitalario, son resistentes a gran cantidad de antibióticos. Por ejemplo, aquellos resistentes a la meticilina y otros tipos de antibióticos. Es decir, son estafilococos y tienen una resistencia enorme, incluso a los antibióticos de
amplio espectro. Y el problema es que la mayor parte de los antibióticos que utilizamos típicamente y que yo, por ejemplo, tomaría cuando era un niño, porque, por ejemplo, yo tenía grandes problemas de infección cuando me cortaba, etcétera, y muchos de los antibióticos que utilizaba en aquella época ya no tienen esa capacidad. Y esto se debe precisamente al hecho de que hemos sido demasiado prolijos en el uso de antibióticos, lo hemos utilizado en el ámbito de la agricultura, la ganadería, no solamente para resolver infecciones, pero también porque si administramos pequeñas dosis de antibióticos al ganado en general, a los cerdos, a las gallinas, crecen más y mejor. Por tanto, se obtiene más carne y con eso los ganaderos pueden obtener más dinero, pero en el proceso hemos provocado una enorme resistencia por parte de las bacterias. Y esto es un lugar en torno para el desarrollo de estas superbacterias que son altamente resistentes a los antibióticos. Me gustaría incluso hablar de ello de manera separada e independiente, pero hoy no tengo tiempo. Y es algo en lo que tenemos que reflexionar. No hagan un uso inapropiado de los antibióticos porque pueden ocasionar muchos problemas. Hay muchos otros, con bacterias, acinetobacterias, etc. Son, en general, organismos inocuos que no van a causar ningún problema, simplemente viven en nuestra piel porque les gusta y porque es un lugar adecuado para ellos. Lo mismo ocurre en la cavidad oral, en la boca. Naturalmente, la mayor parte de ustedes pensarán que conocemos muy bien los organismos que viven en la boca. Si, por ejemplo, analizamos todos los organismos y nos preguntamos cuántos hay ahí, podría haber varios cientos de microorganismos diferentes viviendo en la boca. Y a lo mejor un 5 o un 10% de ellos pueden ser aislados adecuadamente en laboratorio y podemos saber correctamente lo que hacen. Pero la mayor parte de los organismos que viven en nuestra boca no son conocidos ni por los dentistas, odontólogos o nadie en absoluto. Sabemos que están ahí y que son en su mayoría inocuos, pero algunos, sin embargo, sí que son dañinos. Algunos tipos de Streptococcus, por ejemplo, ocasionan caries dental. Pero la gran mayoría de los microorganismos que viven en la boca están ahí sin ningún tipo de problema, sin ocasionar daños. Simplemente han encontrado un lugar perfecto donde desarrollarse. En el tracto respiratorio también tenemos gran cantidad de microorganismos, estreptococos, estafilococos. Lo mismo ocurre en el tracto gastrointestinal, en donde tenemos una enorme cantidad de microorganismos. Y estos son altamente importantes porque muchos de ellos, de hecho, colaboran en el proceso de metabolización de los alimentos que tomamos. Si no los tuviéramos en simbiosis, tanto en el intestino como en el estómago, resultaría muy complicado digerir gran cantidad de los alimentos que ingerimos. Simplemente serían alimentos no digeridos, porque no tenemos todos los enzimas necesarios para poder metabolizar adecuadamente y digerir adecuadamente todo este tipo de alimentos. Y evidentemente en el tracto urogenital también hay una gran cantidad de microorganismos y no creo que tenga que desarrollar demasiado este aspecto. Bien, algunos de ellos pueden llegar a ser muy dañinos si se les permite crecer fuera de control, ocasionando diferentes tipos de problemas. Y me gustaría hablar de ello con un poco más de detenimiento, pero hay que darse cuenta de algo muy importante, que es el hecho de que una gran cantidad de las bacterias naturales que viven en nuestros intestinos, en nuestro cuerpo, son protectoras, nos protegen contra muchas de las bacterias que por el contrario son dañinas. Una de las cosas interesantes de las bacterias es que una vez que encuentran un entorno adecuado donde puedan vivir y desarrollarse, no quieren que haya otras bacterias que se acerquen, de tal manera que excretan compuestos, en algunos casos antibióticos y en otras ocasiones sustancias análogas a los antibióticos, que eliminarán a todas las demás bacterias que están intentando colonizar su terreno, protege su territorio. Y es por ello por lo que esto resulta positivo para el organismo que sirve como huésped, de tal manera que las bacterias producen compuestos que mantienen las otras poblaciones de bacterias nocivas bajo control o en límites muy bajos. Esta es una imagen que siempre me gusta mostrar en mis conferencias. Se trata de una imagen tomada a alta velocidad, de un estornudo. Cuando estamos en un aeropuerto y tenemos al lado una persona que repentinamente estornuda, no vemos demasiado lo que puede llegar a ocurrir, pero en realidad, si lo viéramos detenidamente, observaríamos esta enorme cantidad de pequeñas gotitas de agua, que no solamente son gotitas de agua expelidas por el organismo que acaba de estornudar, sino también naturalmente llenas de bacterias, es decir, algo no demasiado agradable, de tal manera que es siempre adecuado tener un pequeño pañuelo con que limpiarnos o protegernos.
Aquí me gustaría mencionar las fechas en que se determinaron algunas enfermedades. Entre el año 1875 y principios del siglo XX, fuimos capaces de detectar una enorme cantidad de bacterias negativas que causan enfermedades. Trabajo desarrollado, por ejemplo, por Robert Koch, el laboratorio Robert Koch, que fue la primera persona, por ejemplo, en aislar correctamente bacterias que ocasionaban una enfermedad, por ejemplo, en este caso el anthrax. Anthrax, evidentemente, hemos oído hablar de ello en los ataques terroristas. Los gobiernos tienen mucho temor a los agentes utilizados por los bioterroristas, etc. Pero el hecho es que la realidad es que estos son los organismos más habitualmente disponibles en todos los lugares, y para poder convertir en una herramienta terrorista tiene que realizarse un trabajo muy detenido, y para encontrar naturalmente terroristas que realicen este trabajo, la mejor manera de hacerlo sería intentar buscarlos en una pequeña casa llena de terroristas muertos, porque ciertamente no es fácil manipular este tipo de organismos y obtener lo que deseamos de ellos. Conocemos la gonorrea, descubierta en 1879, por ejemplo, y una enorme cantidad de estas bacterias que pueden perfectamente mantenerse bajo control gracias a los antibióticos. Si pudiéramos utilizar los antibióticos que ya conocemos y combinarlos con algunos de los de nueva creación, podríamos eliminar la mayor parte de las bacterias que se encuentran aquí, que ocasionan enfermedades muy conocidas para los seres humanos. Pero, como ya he mencionado previamente, debido al uso inadecuado de antibióticos, muchos de estos organismos están desarrollando resistencia. Tenemos la cólera, tuberculosis descubierta en el año 1882, y todavía no hemos encontrado la manera de tratar adecuadamente este microorganismo. Se trata de un organismo fascinante que se desarrolla a una velocidad bastante limitada y no tenemos una manera adecuada de tratarlo. Y más de 1 millón de personas anualmente mueren como consecuencia de la tuberculosis. No habitualmente en el mundo occidental, pero sin embargo sí en algunos lugares, y especialmente en el mundo en vías de desarrollo. Se trata de uno de los problemas más importantes que hay que intentar resolver. Y uno de los motivos por el cual la tuberculosis es tan malo para los seres humanos es porque ha desarrollado una enorme resistencia a los antibióticos, y gran parte de dicha resistencia viene como resultado del sistema carcelario en la Unión Soviética, donde los prisioneros se mantenían en el mismo lugar, la tuberculosis se contagiaba de unos a otros, no eran aislados y les daba gran cantidad de antibióticos, y lo que ocurría naturalmente es que los prisioneros progresivamente desarrollaban formas altamente resistentes, cepas altamente resistentes a la tuberculosis, que posteriormente fueron diseminadas al resto de la población. Lo mismo ocurrió en Nueva York con la gente que sufre de drogadicción, que también, por ejemplo, se les contagiaba tuberculosis por intercambio de agujas y otro tipo de cuestiones, y resulta muy complicado eliminar las cepas que desarrollan. Puede desarrollarse esa enfermedad durante un periodo de 9 meses a 1 año, y en este periodo será necesario mantener un régimen de tratamiento muy estricto, porque si no, no se elimina. Se trata, por tanto, de un problema altamente interesante y muy atractivo para muchos biólogos que siguen trabajando hoy en día en ello, intentando encontrar las maneras más adecuadas de resolverlo. Con 1 millón de muertes al año, evidentemente se trata de un problema crucial para los seres humanos. Probablemente es el problema más importante a nivel bacteriano relacionado con las enfermedades que afectan a los seres humanos. Evidentemente, el VIH es mucho más potente, pero el VIH es un virus, no una bacteria. Pero esta probablemente son las enfermedades más serias que tienen un origen bacteriano. Lo mismo ocurre con la diarrea, neumonía, meningitis, etc. Se trata de enfermedades muy malas que han provocado gran cantidad de muertes en el pasado y aún hoy en día. El botulismo también, por ejemplo, del que hablaré más adelante. Este fue un periodo, por tanto, de gran cantidad de descubrimientos de bacterias que ocasionaban enfermedades muy peligrosas para el ser humano. Y probablemente esta fue una de las épocas más increíbles de descubrimiento en el mundo biológico. Hablaré de un par de organismos particulares que viven en nuestro organismo, en nuestro propio cuerpo, y que son muy interesantes, a lo mejor no tan conocidos como debería de ser el caso, especialmente por parte de la población en general. Este organismo, Helicobacter pylori, vive en el estómago. El pH del estómago es muy elevado, es muy bajo, mejor dicho, es muy ácido, como bien saben, y en este entorno ácido, este tipo de organismo es capaz de sobrevivir. Evidentemente,
Esto es un organismo que nos ha permitido comprender el origen de las úlceras en la mucosa estomacal, y gracias a ello hubo incluso gente que recibió el Premio Nobel de Medicina. Y esto se descubrió de una manera bastante casual, bastante fortuita. Se observó que aquellas personas que estaban teniendo problemas de vómitos, etc., aparecían estos organismos. Y su hipótesis en un principio era que estos organismos probablemente fueron la causa de las úlceras. Por el contrario, las industrias farmacéuticas estaban naturalmente vendiendo antiácidos que eran adecuados para el tratamiento de las úlceras y sus problemas crónicos. Esto naturalmente resolvía el problema de acidez, pero sin embargo nada se hacía con respecto a las bacterias que pululaban, y naturalmente la industria farmacológica no estaba feliz con una bajada en las ventas y por tanto no querían saber nada de un origen bacteriano, así que lucharon contra ello en la medida posible durante los 8 o 10 años siguientes, hasta que finalmente, después de varias causas legales incluso y enfrentamientos con las compañías farmacológicas, finalmente, después de trabajar duramente, se realizaron experimentos que demostraron de manera efectiva, concretamente Barry Marshall, que fue capaz de cultivar en laboratorio algunos de estos Helicobacter pylori y, por tanto, obtener cuál era el funcionamiento habitual de estas bacterias, pero en cuestión de aproximadamente 10 días había desarrollado úlceras. Y evidentemente después hizo lo que cualquier buen científico haría, que sería tomarse algunos cuantos antibióticos. Y en cuestión de una semana aproximadamente se curó de las úlceras estomacales. Esta era la prueba definitiva que convenció a todo el mundo que las úlceras eran ocasionadas fundamentalmente por estas bacterias que viven en el entorno ácido del estómago. Evidentemente las compañías farmacológicas estaban muy alegres con este hecho, pero sin embargo después se adaptaron a ello. Este organismo también es muy interesante por otros motivos. Es una de las pocas bacterias que puede ocasionar cáncer. Este organismo, cuando se desarrolla dentro del estómago, se desarrolla concretamente en el endotelio estomacal, es decir, en el recubrimiento estomacal, y de alguna manera es capaz de ocasionar cáncer. Es decir, puede interactuar con las células o enviar mensajes al material genético de las células. No sabemos exactamente cómo, pero ciertamente hay una correlación directa entre el Helicobacter pylori y el cáncer. Cuando hay una infección de este tipo, naturalmente también hay evidentemente reflujo gástrico. Así que esto ocasiona que estas bacterias pueden llegar al esófago, donde pueden causar cáncer esofágico. Nuevamente es capaz de, por tanto, encontrarse en la zona endotelial del esófago y ocasionar un cáncer en esta zona. Y es por ello por lo que se trata de una bacteria que no es especialmente beneficiosa. Además, esta bacteria tiene una capacidad positiva, paliativa, es decir, puede llegar a ser positiva para los seres humanos. La mayor parte de la gente que vive en los países en vías de desarrollo tienen una cantidad bastante considerable de Helicobacter pylori en sus organismos sin ocasionar ningún tipo de enfermedad. Sin embargo, en el mundo occidental, este tipo de bacterias no aparecen tan abundantemente porque hemos tomado tantos antibióticos durante nuestra vida que hemos matado esta bacteria. De tal manera que solamente un 4 o 5% de la población en el mundo desarrollado tiene ese tipo de bacteria, como una flora inherente a su estómago. Por ello, algunos bacteriólogos de gran prestigio han observado que el asma tiene una incidencia bastante elevada en el mundo desarrollado, pero sin embargo es una enfermedad prácticamente desconocida en el mundo en vías de desarrollo, y han demostrado que existe una correlación muy sorprendente entre la existencia de una infección con Helicobacter pylori o no. Esto puede ser genuino o no, no lo sabemos con exactitud, pero por el contrario sí que hay otros factores que demuestran claramente que si hay una buena infección de Helicobacter pylori, no debería hacer infección, debería ser simplemente una colonia. Puede provocar, por tanto, efectos beneficiosos para el desarrollo de los seres humanos. El lado negativo, se puede desarrollar cáncer, pero por el contrario, nos puede ayudar a evitar algunos otros problemas, como puede ser el asma y otras reacciones alérgicas respiratorias. Aquí tenemos una lesión, un tipo de eritema que es habitual en gran parte de los Estados Unidos. Si, por ejemplo, nos muerde un ácaro, podemos desarrollar una enfermedad como esta, una enfermedad desarrollada por un organismo que tiene un aspecto precioso y que aparece en la siguiente imagen. Aquí podemos observar estas estructuras espirales, helicoidales, que son directamente producidas por este organismo llamado Borrelia burgdorferi, que ocasiona esta enfermedad y que es transmitida directamente por este ácaro.
Y si no se trata, puede ocasionar problemas muy importantes como pueden ser daños neurológicos, cefaleas, incluso crónicas. E incluso en el caso de que sea tratado, puede resultar muy difícil erradicar completamente esta bacteria porque puede llegar a las células neuronales, puede llegar al tejido linfático y de alguna manera reservarse y protegerse ahí, donde los antibióticos no pueden llegar. Así que en los Estados Unidos y particularmente en este tipo de ácaros son muy habituales, tienen grandes preocupaciones por este tipo de microorganismo, pero sin embargo su imagen, su aspecto visual es precioso y está en todos los lados, está muy disponible en el entorno. Hay muchos diferentes, pero ocasionan diferentes tipos de problemas y algunos, sin embargo, no ocasionan ninguno. Aquí tenemos otro microorganismo que también es muy interesante. Todos hemos oído hablar de cólera. Probablemente todos recordarán perfectamente el terremoto que tuvo lugar en Haití, donde hubo un brote de cólera masivo. Y lo cierto es que en el mundo en vías de desarrollo, cuando hay problemas con el sistema de sanitación habitual o, por ejemplo, sistemas de eliminación de residuos, antes de que podamos darnos cuenta tenemos una epidemia de cólera. El cólera es causado por este organismo, que es el Vibrio cólera, y que es un organismo muy interesante, es increíble, tiene unas características extremadamente interesantes para los biólogos y ha sido estudiado de una manera muy detenida precisamente por su impacto en la salud humana. El problema es que con el cólera hay deshidratación y si esta agua no se recupera, los fluidos no se recuperan, se llega a morir. Por el contrario, lo interesante es que este tipo de microorganismos se encuentran en todos los lugares. Es decir, no se trata únicamente de una infección oportunista, lo es ciertamente. Es un organismo que aprovecha la oportunidad para poder afectar a los seres humanos, pero sin embargo está siempre disponible en el agua. Pero lo general es que aparece asociado con estas estructuras celulares mucho más grandes. Es un organismo eucariota llamado Volvox. Y las bacterias de tipo Vibrio lo que hacen es directamente asociarse con el Volvox en la superficie externa y no provocan ningún tipo de daño, simplemente viven una especie de simbiosis que les permite desarrollarse. Lo que ocurre es que si, por ejemplo, vivimos en Bangladesh, como por ejemplo Rita Coward descubrió gracias al desarrollo de su actividad en una fundación científica en los Estados Unidos, si estamos en Bangladesh y pensamos que puede haber una epidemia o un posible brote de cólera, se puede utilizar un sistema muy sencillo para protegernos, que es intentar filtrar el agua que bebemos a través del sari, que las mujeres utilizan como vestimenta. Porque los saris suelen estar tejidos de una manera tan estrecha que son capaces de filtrar el Volvox. Y si el Volvox, que es este organismo eucariota de mayor tamaño, es filtrado adecuadamente, los vibrios de por sí no pueden ocasionar cólera. Por tanto, se trata de una manera de poca importancia desde el punto de vista tecnológico y muy sencilla de aplicar que permite la limitación de la diseminación del cólera. Desafortunadamente, las mujeres de Haití no tenían saris ni tenían nada con que pudiesen filtrar o tamizar el agua realizando este tipo de purificación casera, pero en la India, en Bangladesh y muchos lugares donde las mujeres llevan saris es la mujer habitual en la que se protegen contra el cólera antes de que los médicos puedan llegar ahí y puedan ocasionar problemas adicionales. Aquí tenemos otro organismo muy interesante también. Me gusta particularmente esta imagen porque parece como un renacuajo pequeñito. Ese es el modo en el que aparece este organismo cuando se tiñe. El Clostridium botulinum es un organismo muy malo, muy pernicioso para el ser humano. Por el contrario, también puede ser bueno para aquellas mujeres que quieren un tratamiento con Botox, porque la toxina que produce este organismo es el que se utiliza para una inyección de Botox, pero sin embargo, naturalmente también ocasiona otro tipo de inflamaciones. Como bien saben, algunas mujeres parecen que es una manera muy adecuada y preciosa de mantener su salud y su belleza, y por eso se utiliza para fines cosméticos, tal vez algo más de lo que debiera. Este otro organismo, Rickettsia, es un ejemplo de un conjunto de bacterias extremadamente interesante que tiene también un ciclo vital muy poco habitual. Viven en el interior de células eucariotas, es decir, son endosimbiontes, organismos endosimbiontes que viven dentro de las células eucariotas y algunas cepas de Rickettsia pueden ser muy perniciosas, como por ejemplo el tifus, que es una enfermedad ocasionada por Rickettsia, pero también pueden ser muy interesantes, al menos algunos de los miembros de la familia de esta bacteria puede serlo. Resulta que si analizamos algunos insectos, aproximadamente un tercio de las especies de insectos tienen organismos que están relacionados con este tipo de bacterias, o al menos relacionadas con ellas. Y este tipo de bacterias que viven en el interior de las células de los insectos pueden ser erradicadas.
y con ello también eliminamos el insecto. Un ejemplo perfectamente clásico, me imagino que todos tendrán plantas en sus casas, plantas a lo mejor cerca de la ventana, y a veces son infectados por pequeños áfidos, que estos son pequeños tipos de insectos blanquecinos, y podemos pulverizar con insecticidas. Pero lo cierto es que este tipo de insectos que pululan en nuestras plantas también tienen bacterias endosimbiontes que están relacionadas con el tipo Rickettsia, y este tipo de bacterias son muy sensibles a la tetraciclina, así que si recubrimos la planta y la pulverizamos con tetraciclina, podemos protegerla también de estos insectos, porque estos fallecerán naturalmente al no tener estas bacterias endosimbiontes. No sugiero que lo hagan, evidentemente se trata de una manera muy adecuada de librarse de este tipo de insectos, pero resulta interesante saber que es posible hacerlo así. Nos ofrece oportunidades de desarrollo científico y de tratar plagas de insectos, porque hay muchos insectos, la gran mayoría, que tienen microorganismos endosimbiontes. Aquí tenemos otro ejemplo de Rickettsia. Aquí tenemos otro microorganismos. Me gustan mucho estos que tienen forma helicoidal, tienen una apariencia preciosa. Esto es tipo treponema dentícola, y algunos de los treponemas ocasionan enfermedades, pero sin embargo muchos de ellos no ocasionan ningún tipo de daño. Este vive en la boca. Hablemos de la peste negra. Me imagino que sabrán bien que la peste negra ocasionó muchísimas muertes en Europa en la época medieval. La peste negra está ocasionada por un organismo llamado Yersinia pestis. Cuando se infecta un ser humano con este organismo, aparecen este tipo de abscesos que son muy sintomáticos, muy característicos, se sabe perfectamente en el momento en el que aparecen, pero el organismo que los ocasiona es un organismo altamente sensible a los antibióticos, así que si se trata rápidamente no hay ningún problema para recuperarse de la enfermedad y la enfermedad se superará. No se trata de una enfermedad que suponga un gran problema para Europa en este momento, pero por el contrario sí que lo es en los Estados Unidos, porque también tenemos una zona desértica donde naturalmente tenemos gran cantidad de ratas que están infectadas por las pulgas y por los tipos de ácaros que llevan este organismo. Así que el problema es que hay ciertas personas que viven en Estados Unidos que desarrollan estos síntomas. Por ejemplo, en Nueva York nunca nadie ha visto un caso de esto, a lo mejor un caso ocasional, cada cierto tiempo, pero si no se trata rápidamente puede llegar a ser muy perjudicial. Así que si viven en una zona en que esto es endémico, naturalmente tiene que tener especial cuidado, y esto es lo que ocurre con las puntas de los dedos, con las falanges distales y las uñas cuando se gangrenan como consecuencia de Yersinia pestis, y finalmente va a haber que amputar. Y aquí este es el organismo, teñido de color naranja, parece perfectamente inocuo, inofensivo, pero la devastación que este organismo llegó a provocar, como bien sabrán, en la época medieval en Europa, llegó a diezmar la población. Todo y exclusivamente porque no teníamos antibióticos, no teníamos modo de tratarlo, y evidentemente todo se debía a las ratas. Aquí aparece el ciclo vital, aquí tenemos roedores que tienen pulgas, estas infectan a las ratas que viven en los entornos domésticos, y esto pasa directamente a los seres humanos, y antes de que nos demos cuenta tenemos una peste, una plaga, como la peste bubónica, y es por ello porque las ratas hay que mantenerlas fuera de nuestras casas, no son buenas en absoluto. Ahora me gustaría hablar, por el contrario, de algo que es un poquito más alegre. Siempre resulta divertido ver estos organismos que son ocasionantes de enfermedades, y resulta interesante porque se ha desarrollado gran cantidad de trabajo e investigación sobre ellos. Cuando se reconoce o se llega a la conclusión de que una bacteria ocasiona una enfermedad, hay gran cantidad de científicos que trabajan en ello y hay gran cantidad de fondos para poder trabajar. Por el contrario, hay muchas bacterias que son buenas, que son positivas para los seres humanos. No es que solamente sean buenas, sino que son excelentes, porque lo que hacen es mantener, como ya he mencionado previamente, lejos de los seres humanos las bacterias que son negativas. Por ejemplo, los lactobacillus, que encontramos en gran cantidad de fuentes, pero particularmente en los yogures, las bifidobacterias, que también son muy buenos y que también están disponibles dentro de nuestro propio organismo, el Phyllomelicobacter, que puede ser un poco mixto, es decir, hay algunos que pueden tener efectos negativos, pero por el contrario también pueden tener efectos
efectos positivos. Y finalmente también tengo ahí un signo de interrogación. ¿Por qué? Porque hay gran cantidad de bacterias que todavía no conocemos y cuando analizamos el tejido intestinal de un ser humano encontramos cientos de tipos de bacterias que no han sido estudiadas detenidamente por la ciencia. No sabemos qué hacen ni qué fenómenos provocan. Pueden ser detectadas naturalmente gracias a la secuenciación genética, pero no sabemos qué hacen. Y la mayor parte del tiempo no podemos cultivarlas adecuadamente. Uno de los motivos por los cuales tanto trabajo se desarrolla dentro de un ámbito bacteriano restricto es porque los microbiólogos, incluso hasta el día de hoy, disfrutan trabajando con cultivos puros. Es decir, si pueden conseguir que una bacteria crezca dentro de una placa Petri o, por ejemplo, en un tubo de ensayo, esto es una colonia pura y resulta muy fácil de estudiar. Pero la realidad es que la mayor parte de las bacterias de la naturaleza no son así. Viven como pequeñas colonias de bacterias muy diferentes que viven en un régimen simbiótico o ayudándose las unas a las otras y proporcionando alimentos las unas para las otras. Estas resultan muy difíciles de estudiar porque no crecen de manera individual o separada. Hay que tener estas colonias de manera mixta y esto resulta muy difícil en el ámbito de laboratorio. Y por ello dejo este signo de interrogación aquí, simplemente para mencionar el hecho de que todavía no sabemos exactamente qué hacen estas bacterias, no sabemos si son buenas o malas y muchas de ellas probablemente puedan tener efectos muy positivos para los seres humanos. Evidentemente el yogur es algo excelente. Ahí tenemos el lactobacillus, tenemos diferentes tipos de bacterias como por ejemplo el lactobacillus saque, que tienen la apariencia que pueden observar en esta imagen. También están en el queso y son muy importantes para la industria de fabricación de queso y son bacterias excelentes para los seres humanos. Son muy buenas. Así que coman gran cantidad de yogur si les gusta porque ciertamente es bueno para nosotros. Sin embargo, me gustaría contaros una pequeña historia. Uno de los fabricantes de yogures más importantes de Europa estaba trabajando con este tipo de lactobacillus y encontró una manera de hacer que fuesen más eficaces, es decir, de una manera probiótica, hacer que fueran positivos para los seres humanos. Sin embargo, cuando los partidos ambientalistas, los partidos verdes, comenzaron a cambiar la legislación y había cantidad de legislación acerca de organismos modificados genéticamente, esta compañía dejó de trabajar en este ámbito porque tenían miedo de que si el público llegase a encontrar que estaban haciendo esto para fabricar estas bacterias más positivas y más probióticas, entonces naturalmente sus productos serían boicoteados y la gente no los compraría nunca más. Y yo creo que esto es algo interesante que tenemos que aprender. Tenemos que tener mucho cuidado respecto acerca de lo que los políticos llegan a hacer, en algunos casos con sus reglamentos y sus leyes. Los políticos naturalmente quieren simplemente alcanzar la reelección, es su único interés, no tienen ningún otro, ese es su objetivo fundamental. Y a veces no les interesa hacer cosas que van a ser buenas para el público en general. Y particularmente si somos un político pequeño, resulta muy eficaz asustar a la gente. Cuidado con esto que es muy peligroso, pero los vamos a proteger. No se preocupen si nos votan, claro. Y por ello tenemos estos partidos, como por ejemplo el Partido Verde, los partidos ambientalistas, como por ejemplo en Alemania, que han tenido una gran influencia en Europa. Y les contaré otra historia interesante. Bueno, les voy a dar una serie de datos. Estos partidos ambientalistas pasaron mucho tiempo yendo a África y hablando a los líderes africanos, de las naciones africanas, intentando convencerles de que los organismos modificados genéticamente eran muy malos para todos. Y algunos de estos líderes finalmente acabaron convenciéndose y creyéndolos. Y hace no mucho tiempo hubo un envío masivo de algas modificadas genéticamente de los Estados Unidos enviadas a Zimbabue. Y cuando llegaron, Mugabe dijo, no, estos son organismos genéticamente modificados y no los podemos utilizar aquí. Y lo que dijo es que se pusieran en almacenes y era un envío muy grande. Evidentemente la población estaba muriéndose de hambre. Bueno, debido a circunstancias que no conozco, una empresa de Zimbabue consiguió llegar a esos almacenes y robó todo este envío. Y estos organismos genéticamente modificados fueron utilizados para alimentar a la población y no ocasionó nada, ningún efecto pernicioso. Y además fue gratuito porque fueron robados. Así que la verdad es que hay que tener mucho cuidado al hacer política y al hablar de cosas que pueden crear un efecto sobre la población. Evidentemente, aquí realmente nos da igual tener organismos modificados
modificados o no porque somos capaces de producir el alimento necesario para alimentar a la población, pero sin embargo no es el caso en muchas partes del mundo y los organismos genéticamente modificados, los alimentos, pueden utilizarse para alimentar a la población que se está muriendo de hambre y no es una tecnología peligrosa ni perniciosa como se hace creer. Me gustaría llegar al fin de mi presentación hablando de nuestro vecino más cercano, Marte. Cuando se habla de la posibilidad de que haya vida o no en Marte, si hubiera vida en Marte, lo cierto es que tendría que ser evidentemente dentro de las rocas. Sabemos que dentro de nuestro planeta podemos llegar a una profundidad de aproximadamente unos 5 kilómetros, 5.000 metros, utilizando para ello perforadoras y tuneladoras, y se puede llegar a encontrar microorganismos ahí. A dichas profundidades no necesitan mucha agua, pero tienen suficiente cantidad de agua para sobrevivir. Sabemos, por tanto, que bajo la superficie de Marte hay gran cantidad de agua. Así que si vamos a encontrar vida, evidentemente va a ser a alta profundidad en las rocas. Y mi esperanza, espero que esto ocurra antes de que muera, es que consigamos obtener pruebas de que hay vida en Marte, pero lo que es más importante todavía, espero, este es mi deseo, que esta vida en Marte llegue a ser de mayor antigüedad que la vida que hay en la Tierra, de tal manera que por tanto eso significa que la vida vino de Marte a la Tierra y por tanto somos marcianos. Muchísimas gracias. Thanks. I'll be very happy to take any questions. Si tienen alguna pregunta, estaremos encantados de Very responder. happy to take any questions you might have. Para as preguntas levantadas a man, pasamos o micrófono. Para as preguntas levantadas a man, pasamos o micrófono. Bueno, simplemente para empezar, vou facer a primeira. Eu son un gran consumidor de iogures. Escoitei, cando saliu certo produto de certa empresa, que, bueno, pois tiña unha contribución importante de lactobacillus e de bifidus, e eu lín na prensa que non era bo consumir moitos destes produtos, posto que o noso estómago habituábase a recibir esa contribución externamente e non se producía internamente. Entonces, ese bulo corriu por internet e a moita xente pois quitoulle a idea de comprar estes yogures. Isto é un error ou non? É dicir, a idea é correcta ou é incorrecta? All I can say is Lo único que puedo decir es que no se puede creer todo lo que se lee en la red. Es muy peligroso. everything you read on the internet. Y yo pienso que el experimento de comer un yogur se ha hecho desde hace tanto tiempo que probablemente nadie tiene que preocuparse demasiado del consumo de yogur. Comemos queso, ¿verdad? Comemos yogur, es fermentado por bacterias y no pasa nada, ¿verdad? Es decir, no es un problema en absoluto. Son organismos buenos y que no producen efectos perniciosos. These are great organisms. But I mean, these new designed yogurts, they are good also. I mean, these new designs of yogurts. Probably. Yeah. I'm not a yogurt eater, I must admit, but they're probably okay. Okay. Doctor Roberts, ¿qué piensa usted sobre la posibilidad de la vida basada en el arsénico en vez de el fósforo como hasta hace poco se sabía que solamente teníamos? Right. Okay, well, we have a technical term with which we talk about this. We call it crap. Okay? This is absolute nonsense. The experiments were done by chemists many years ago to show that nucleic acids that have arsenic in the backbone are unstable. So it was just nonsense, and it was terrible that it got published. It was a failure of the peer review system, or it was a result of a journal that wanted to get a lot of publicity. But it is nonsense. It really is nonsense. But the paper was retracted, or is it still? It's still out there, as far as I know. It's not been retracted yet. At least the last time I heard about it, it had not been retracted. Science usually takes rather a long time to retract stuff. Because the missing sun was spectacular by the NASA. They made a previous announcement, and then They also claimed that they'd found bacteria on meteorites, and that turned out to be nonsense too.
It was in Science, maybe? In Science? Yes, Nature. that was in Yeah. Science also. I think you have to be very careful about these stories that get sensationalized by the press, whether it's, in some cases, mainstream scientific journals. They're as interested in selling subscriptions to their journals as anybody. They're interested, they love the publicity. And if extraordinary claims are made, if things that just don't sound believable are made, then the evidence that is necessary to support them has also to be extraordinary. And it wasn't. The evidence was pathetic in this case. Por otro lado, otra pregunta que quería hacerle es, hoy mismo un compañero, un colega, me hacía una pregunta al respecto de la bacteria E. coli, la cepa esta patógena, ¿no? Y me comentaba si había una posibilidad de que fuera peligroso el hecho de utilizar bacterias de los lodos activos bueno, tratamiento de residuos y todas estas cosas para fertilizar campos para la fertilización. Entonces, bueno, ¿qué piensa usted al respecto? Okay, well, you could easily imagine ways in which it was possible to make it dangerous. And I think this is a case where normal government regulations are actually pretty good in terms of testing to make sure that stuff is okay ahead of time. But I think you also have to realize life is not free of risk, okay? Every time that you walk across the road, there is a good chance you'll get hit by a car. In fact, that's far more dangerous than flying in an airplane. Airplane flight turns out to be one of the safest ways of travel. And I think it is not right that either governments or the media put such stress on all the bad things that can happen. We live in a society on a planet in which there is a lot of risk, and perhaps the question to ask in a case like the E. coli outbreak is, well, why aren't there more of them? In fact, we have relatively few problems with our food supply. I think government regulations work well, most of the farmers are reliable. Most people are anxious not to have foodborne diseases and foodborne problems, because then it gets them a bad reputation, it causes all sorts of problems. So we will always have an occasional accident here and there that will cause some problems. I think it is not right to just let the media scare us about all of this stuff when it really isn't necessary. So, this is a very good physicist, this boy there. A physicist? Yeah, he's a very good one. Yeah. Oh, that's good. Physicists always ask the best questions. Don't let's hear what he's going to ask. I don't think it's going to be the case. At the beginning of the talk, you said that you would like to, in your lifetime, to be able to understand entirely how a bacteria works. Right. What do you expect of it afterwards? How could you use it? Okay. The entire knowledge of that. So, you know, one of the great things about biology is that we have a great theory, a wonderful theory that really works. It's the theory of evolution. And all life developed from some common ancestor. And as soon as you discover how something works, how something operates in one organism, you can usually find that exactly those same rules and principles are operating in other organisms. If we can understand how a bacterium works, we're going to learn lessons of life that will be applied to humans, to plants, to animals, to all sorts of things. What those are going to be, I can't tell you. It is the nature of basic research that you don't really know where it's going to take you. But I will guarantee that we will learn some very important facts about life and what it takes to be alive and how life works. And it will apply everywhere that we have life. I have another question. Imagine we find some bacteria in Mars, okay? So you told us that we could know whether we are older and younger than Martians.
how can this be done? How can this be done? I mean, how can you know whether the Martian bacteria are older than Okay. So our bacteria here? you may remember the second slide that I showed you was this tree of life. I showed you how far apart various organisms were. The most reliable way to work out how far apart things are is to look at their DNA sequence. Because once you have an organism and it begins to divide, it makes mistakes, the DNA sequence changes, and so from the number of changes that have taken place, you can make a good guess as to how old various things were. And the tree of life is an example of using this. We call it phylogeny. It's a useful way of working out how far things are apart. And if we can find bacteria on Mars and they have DNA, and we will be able to place them on this tree, and we will know if they're older, if they're further away than anything we already know about. If they're related to things on life, if life traveled the other way, let us say life began here on Earth and some of it happened to get to Mars, then the odds are that the life that is on Mars will resemble something we already know about on Earth. Could you think of a different way of coding information apart from DNA? Is there any other alternative? I mean, I'm sure there are many other alternatives, and there have been people from time to time who've come up with alternative ways that they think may make coding schemes work, may make life work, but no one has come up with anything that is really believable. And it may well be that the real problem is that you need the conditions as they were on Earth at the time that life arose in order to have life arise. And it may be that there are not a lot of alternative possibilities, but no one can say that there are no alternative possibilities. Maybe there are. well, I'm saying this because why? No one has a good way. No one's come up with a good possibility for that at the moment. Yes, but why should Martian bacteria have DNA or something like that? Okay, so Yes, this relates to the question of, once life is, to discover life, I think to create life, everybody felt this was a very rare event. This is not something that's going on all the time. And one of the things about life is that as soon as it starts, it spreads everywhere. If you look at this planet, there is no part of this planet that doesn't have life on it. You go to the glaciers, you find life living on the glaciers. You dig down into the soil, miles down there is life. Everywhere you go on this planet there is life. So it's quite conceivable that at some point an asteroid hit the Earth, picked up a little bit of life, and it went elsewhere. So I think everybody firmly expects that if we're going to find life elsewhere, it will be on one of the local planets that we're most likely to find it, and the odds are that it originated either here or on that other planet and then spread. So the hypothesis of an asteroid coming from Mars with some bacteria, it came here, so it's quite reasonable. I think it's a very reasonable one. In fact, for a while, I was an advisor for NASA. I was on their astrobiology board. Astrobiology is all about looking for life in unusual places. And I tried to convince them to send me up on the space shuttle so that I could do the experiment. And the experiment would be to take a piece of Earth and put some bacteria in it, throw it out into space, trace it, and look and see if the bacteria could survive the journey. I couldn't persuade them to do that. But I would have loved to have done that experiment. Gracias. Buenas tardes. Me pareció entender que... A ver. Espera un momentinho que se ponga... Sí. Okay. Lo decía que gracias y buenas tardes. Y ahora decía, me pareció entender que era defensor del consumo de alimentos transgénicos. Y yo pienso que es probable que la población no sufra perjuicio por ese consumo, pero es también cierto que esa población no sería capaz de reproducir esos alimentos y por lo tanto que sí sería dependiente desde el punto de vista económico de quien se los proporcionase. Okay, so you're confusing two issues. Okay, so one issue is making genetically modified food and growing it. In fact, everything that you eat is genetically modified. Okay?
we started breeding plants between 5,000 and 10,000 years ago in Mesopotamia. And we did it by taking two plants that don't normally necessarily mix their genes and artificially making hybrids and then seeing whether they were better or worse than the two individuals that we started with. And we've been doing this. This is what traditional plant breeding has been doing for thousands of years. And you're perfectly happy to eat this stuff, and it's not a problem. But the GM food problem arose because Monsanto, who came out with the very first GM foods, chose to make these foods in such a way that the farmers had to buy seeds from the company, right? It was stupid. They should not have done that. They damaged their own business, and they did a very great disservice to mankind. Fortunately, those patents are expiring. There's absolutely no reason why people in the developing world can't develop their own foods. Most of the time, they don't even eat what we eat anyway. And the foods that would be useful to them, manioc and other kinds of things, they could modify those in such a way that they will grow in arid conditions, in conditions where we know that we're going to have problems with water later on. There are many ways in which they can modify these foods themselves and set them up in such a way that they grow perfectly normally. You don't have to buy the supply from anyone. They can grow it perfectly adequately in their backyard in much the way that you grow green beans or broccoli or anything else today. This was just a quirk of the commercial world that Monsanto screwed up when they first started to try to sell genetically modified foods. They didn't realize, they were just looking for a profit. They didn't realize the backlash that they would cause from society. But it's not inherently a property of GM foods. No, I Do I need this? No? Okay. Well, I think I'm doing the question in castellano. You prefer? Okay. So I do. Permítame felicitarle en primer lugar por su excelente conferencia. Es increíble poder hablar una hora a base de bacterias a este nivel. Mire, mencionó usted como la úlcera péptica. Yo soy cirujano general y el aparato digestivo. Hace 10 años. Cambió completamente su historia cuando los premios Nobel de 2005 descubrieron que el Helicobacter pylori estaba allí. Ahora estamos preocupados, no ahora, ya hace años, por la enfermedad inflamatoria intestinal, como el Crohn. ¿Usted piensa que en un futuro, near future, esta enfermedad será definida como una enfermedad infecciosa también, como la úlcera? Y si es así, ¿tiene alguna idea de cuál o cuáles bacterias podrían ser las responsables de ello? Gracias. Okay, so I have to admit I know almost nothing about Crohn's disease and inflammatory bowel disease. Certainly I don't know enough to begin to answer that question, but if I did, I'd probably publish it. It would be your second Nobel Prize. Sure. Hola, buenas tardes. Quería preguntarle acerca da conveniencia de realizar bancos xenéticos ou bancos de sementes, no que parece que está interesado para a vida marina, a nivel de variedades agrícolas que, por exemplo, aquí en Galicia se están perdendo ou corren risco de perda en gran cantidade. Gracias. Okay, so I think in general, DNA banks, gene banks are a very good idea. And the reason is not necessarily because you want to bring back species that have gone extinct, but rather you want to make sure that the genetic material that was present in these organisms is still available. It may well be that there are really interesting genes that will just disappear otherwise. Now, I'll give you some examples. It turns out that the sponges that live in the oceans have a lot of bacteria that live with them. And in many cases, we know that these sponges, if you grow them in the lab, they will produce compounds that are very useful in medicine, maybe things that are useful as anesthetics or things that are useful as antibiotics. A lot of the times we don't know
whether these are being produced by the sponge or by the bacteria that live with them, or by a combination of both. But if we end up having their DNA as our knowledge of genes and life continues, we will be able to interpret that information and know exactly what is going on and be able to bring back particular genes, particular compounds that these genes make that could be useful for mankind. But if we don't make these banks, if we don't save it, it will be lost forever. Bueno, pois, se ninguén levanta a man, penso que é o momento de cerrar este acto. Well, I think it's time to close this very nice evening. Thank you again for being as you are. And, well, bueno, vémonos no seguinte acto de conciencia que xa anunciaremos posiblemente xa despois do Bran, aínda que no mes de xullo o programa Conciencia anunciará o gañador do Premio Fonseca de Comunicación da Ciencia. O reitor convocará o xurado pois en breve. A idea sería ter o gañador anunciado pois no mes de xullo. Así que, bueno, pois moitas grazas e un aplauso para el. Thank you.